mejor ha de tener por allí alguna situación con su equipo, pero pues sí, el tema es muy ad hoc a raíz de la conclusión de la presentación de las declaraciones anuales, tanto de las morales como de las físicas, el pasado mes de abril. Y bueno, pues una serie de acontecimientos, de actividades que los contadores nos toca realizar. Iremos platicando aquí, ahora con el gusto de tener al maestro Emanuel entre el equipo, que me congratulo también. Muchísimas gracias, maestro Emanuel, que nos está también compartiendo sus experiencias, sus conocimientos. Y bueno, pues son varios puntos los que iremos platicando, pero pues de inicio una parte muy importante, una vez presentadas las declaraciones anuales, pues tiene que ver, parece muy obvio, pero en la práctica nos hemos encontrado que cuando la autoridad requiere la información, pues simplemente no existe, o cuando los auditores requieren la información, pues no existe. Entonces, una parte muy importante es archivar, recabar, salvaguardar los papeles de trabajo que sirvieron de base para el cálculo del impuesto sobre la renta del ejercicio, y por supuesto las cifras finales que se manifestaron en la autoridad, tanto en cuentas de orden, que ya iremos comentando, como en las cuentas que conforman los estados financieros que se reportaron. Entonces, esto nos ha tocado a veces cuando llegamos a realizar las auditorías a las empresas, incluso a los despachos que hacen o llevan la contabilidad de las empresas. Pues como estamos en esta actividad tan complicada, tan intensa de preparar y presentar las declaraciones anuales, a veces los despachos contratan auxiliares nada más para esa actividad, y una vez que se presentan las declaraciones, pues se termina la relación de trabajo con esos auxiliares, y pues quién sabe dónde están los papeles, quién sabe cómo lo hicieron para llegar a esos números. Y cuando la autoridad revisa, o cuando estamos haciendo las auditorías, pues simple y sencillamente no hay quien responda, ni hay quien haga frente a todos estos números. Entonces, una parte muy importante tiene que ver con revisar los papeles de trabajo, las cifras que se manifestaron, que coincidan, revisarlas, tener el acuse de la presentación, el comprobante de pago, porque a veces se envía al cliente, si somos un despacho o si somos una empresa, se envía al área de tesorería, se efectúa el pago y no se recaba el comprobante de pago hasta que la autoridad lo requiere, es cuando lo comenzamos a buscar. Entonces, una parte muy importante, por muy obvia que parezca, tiene que ver con integrar de manera adecuada, de manera debida, los saldos finales, los archivos, los papeles de trabajo, salvaguardarlos junto con el PDF de la declaración, y a su vez el acuse de presentación y el comprobante de pago. Excelente, tocayo, excelente. Adelante, maestro Manuel. Y buenas noches a todos. Bueno, aquí referente al tema que nos menciona qué sigue después de la declaración anual, pues si vemos el proceso contable y fiscal es un proceso constante. O sea, este fue únicamente un paso, una etapa, pero debemos seguir laborando día tras día. Lo que yo vi en este mes de abril, que bueno, es lo que voy a tomar como punto de partida para ver qué es lo que sigue, que bueno, a la mayoría de los contribuyentes la autoridad les negó las devoluciones por la detección de supuestas irregularidades, inconsistencias, ¿sí? De diferente tipo. Entonces, por lo tanto, le rechazaban las devoluciones, o también ¿cómo se llama? Bueno, el desistimiento a la misma. Entonces, lo que sigue, yo considero que hay que empezar a trabajar en educar fiscalmente al contribuyente. ¿Por qué? Porque si vemos, la mayoría de los contribuyentes siempre le echan la culpa al SAT, que el SAT está ahorita se pone más estricto, que nos está pidiendo más requisitos con la finalidad de no devolver.
Pero si vemos también, si, bueno, nosotros como asesores fiscales tenemos que ser objetivos e imparciales, ¿sí? Si vemos entonces, en este caso, no siempre es todo culpa del SAT, también los contribuyentes tienen cierta parte de culpa. ¿Por qué? Porque no tienen una disciplina. Entonces, muchas veces ya cuando les efectuaban el rechazo de la devolución, ¿sabes qué? Necesito que me adjuntes, como co- comentaba hace un momento el doctor Víctor Hugo, tengan los papeles de trabajo, tengan los estados de cuenta, cumplan los requisitos de las deducciones, etcétera. Porque si vemos muchas veces, hay contribuyentes, no digo que todos, pero sí hay muchos que les gusta en primer lugar legislar a favor. La ley dice una cosa y no, pues yo quiero aplicarlo diferente. Entonces, durante el transcurso del año se van acumulando todas esas irregularidades, porque si vemos esto no es trabajo de nada más el mes de abril o de marzo, si se trata de, de morales. Entonces, más que nada, ese trabajo lo tenemos que ir haciendo durante todos los meses del año con el contribuyente. ¿Sabes qué? Pues ya vimos todos los problemas que tuviste en este mes, todas las inconsistencias. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar para que en la siguiente declaración anual del próximo ejercicio, pues ya no tengamos todas esas inconsistencias y no le demos herramientas a la autoridad para que nos rechace? Entonces, pues ese sería para iniciar mi opinión acerca de lo que se debe de empezar a trabajar con el contribuyente. Excelente, mi estimado Manuel. Adelante, Claudio. Bueno, creo que por ahí Claudio me está comentando que trae algunos problemas técnicos. Y bueno, muy buenos puntos los que están comentando, tanto mi estimado Tocayo, nuestro Manuel, y menos en lo que por mi parte, eh, haciendo un énfasis en la documentación comprobatoria. Este concepto que está definido dentro de bueno, más bien mencionado dentro de la ley de impuestos sobre la renta, 11 veces realmente, eh, y sobre todo en el apartado, en el numeral 28 del Código Fiscal de la Federación, donde hace hincapié también al reglamento, ¿no? Haciendo énfasis en ese punto, pues ¿qué nos queda ahorita o qué es lo que le sigue dentro de la declaración anual? Pues es robustecer precisamente esos controles que ahorita han mencionado los maestros en ese sentido, de robustecer las deducciones, de robustecer también los requisitos, de también, tanto en la parte contable como en la parte fiscal, tener esa materialidad, ¿no? Y si ahí buscamos un poquito más en cuestión de la razón de negocios, que todavía es un punto que la autoridad no ha abundado en ese sentido, pero sin embargo dentro del Código Fiscal de la Federación, dentro de la ley de impuesto a la renta, también está eh, ceñido. Entonces, ¿qué también debemos observar dentro de este último concepto? Que aunque realmente es un concepto indefinido, sí está presente dentro de nuestra legislación mexicana y tenemos que atenuar las bases contables para llegar a una correcta razón de negocios. No como por ahí lo mencionó alguien en algún momento, que la razón de negocios lo definen en un pizarrón y realmente se va directo al 5A del Código Fiscal y lo tratan de razonar artículo por artículo, partiendo que la razón de negocio no está definida. Por eso tenemos que atenuar a las bases contables. Adelante, Tocayo. Pues sí, son muy, muy buenos puntos los que acaban de comentar respecto a esta conclusión de la presentación de las declaraciones anuales. Y bueno, pues la idea es seguir sumando en cuanto a las aportaciones, por si alguno no llegara a tener presente en su agenda estas actividades. Yo les quiero mencionar otra que tiene que ver con
algo que en la práctica se llega a omitir de manera consciente, de manera voluntaria, pero que puede implicar una problemática más adelante para los empresarios o para los patrones. Y tiene que ver justamente con el tema del reparto de utilidades. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo, parece que es el 121, establece que una vez que se presentó la declaración anual, el patrón tiene 10 días hábiles para entregarle copia de dicha declaración, ya sea al sindicato, si es que en la empresa existe un sindicato, o a un comité que los trabajadores deciden nombrar para que los represente en la recepción de esta declaración anual. Una vez presentada la declaración, se tiene que entregar copia, no a la comisión mixta. Aquí todavía no entra en juego el tema de la comisión mixta. El asunto de la PTU tiene que ver con dos procesos que pueden seguirse de manera paralela, independientemente uno del otro. Por ejemplo, el tema del cálculo, del reparto, del proyecto, del pago, es un asunto inevitable, pero que pudiera seguirse de manera paralela a alguna objeción que los trabajadores llegaran a presentar por alguna inconformidad en los datos manifestados en la declaración anual. Por esa razón, establece la Ley Federal del Trabajo que una vez presentada la declaración, se debe de entregar copia de dicha declaración a un comité, si es que no hay sindicato, o al sindicato, para que los trabajadores tengan la información y puedan en un momento dado impugnar alguna de las cifras manifestadas en la declaración anual. Esas fechas, en el caso de una moral, si presentó su declaración el 31 de marzo, esa fecha concluyó el pasado 14 de abril. Y en el caso de las personas físicas, presentaron su declaración el 30 de abril. La fecha concluye la próxima semana, el 14 de mayo. Son 10 días hábiles posteriores a la presentación de la declaración anual. ¿Qué pasa si no se entrega copia? Y este es justamente el tema delicado. Más allá de una multa, que bien el patrón pudiera decir, no importa, la pago, independientemente del costo de la multa, que pudiera ser incluso muy alta, porque la ley establece que las multas laborales se ponen por cada trabajador afectado, a diferencia de las fiscales. En el caso de las fiscales, si tuvieras varias multas, pues se toma la más alta. En el caso de las multas laborales, es por cada trabajador, por cada infracción cometida. Entonces, ahí se van acumulando y pueden llegar a significar millones de pesos. Pero más allá del tema de la multa, el asunto más delicado para los patrones es que en el caso de que no se les entregue copia de la declaración, ya sea al sindicato o al comité que representa a los trabajadores, entonces se hace muy largo, diríamos eterno, el plazo que los trabajadores tienen para impugnar. Es decir, una vez que le entregamos copia de la declaración al comité representativo de los trabajadores, ellos tienen 30 días hábiles para impugnar alguna cifra, ya sea deducciones, ya sea ingresos, X, alguna cifra manifestada en la declaración anual. Pero mientras no se les entregue copia de esa declaración, el plazo de 30 días que tienen los trabajadores para impugnar no empieza a correr. Y entonces, hoy muchos patrones tienen la contingencia, si es que sus trabajadores deciden impugnar declaraciones de años pasados, tienen la contingencia de que se puede reabrir el caso, más allá de que hayan caducado las facultades revisoras del SAT, porque una cosa es el ejercicio de facultades de la autoridad por su propia decisión y otra cosa es por petición de los trabajadores. Entonces, en este caso,
una petición de los trabajadores podría resultar en una situación dañina para el patrón. Por ejemplo, si habláramos hoy de ejercicios que para la autoridad ya caducaron, pero para los trabajadores no, por no haberles entregado copia de la declaración anual 2010, 2011, 2012, 2013. Entonces es un tema delicado. Entonces la ley, concluyo esta participación, la Ley Federal de Trabajo establece que una vez presentada la declaración, el patrón tiene 10 días hábiles para entregarles fotocopia de la declaración y además poner a su disposición los anexos. Esos anexos no se entregan, pero sí se ponen a disposición de los trabajadores para que ellos los puedan revisar. Entonces, esta parte normalmente se pasa por alto, pero ahí está la contingencia que los empresarios pudieran correr. Excelente, tocayo, como siempre. Adelante, maestro Manuel. Sí, gracias, maestro. Bueno, aquí siguiendo el punto que nos menciona el estimado maestro Víctor Hugo. Sí, aparte de que nosotros manejemos la cuestión contable y fiscal, también tenemos que manejar ciertos aspectos laborales, porque van inherentes con la actividad fiscal. Por ejemplo, hubo durante estos meses varias personas que preguntaban porque ven que en el régimen simplificado de confianza se les permitió que también pudieran tributar personas por salarios e intereses, más aparte de las actividades iniciales del régimen. Entonces hubo también, creo, una disposición, no recuerdo si fue este año anterior, en el cual se les daba la facilidad a los reciclos de no presentar la declaración anual, pero los que tenían salarios, los que tributaban aparte por salarios, no podían eludir esa obligación. ¿Por qué? Porque si vemos más allá de ello, tenían la obligación laboral del reparto de PTU. Entonces, para que pudieran efectuar el reparto de PTU, tenía forzosamente que presentarse la declaración anual, ajá. Entonces, en la cual se determinará una utilidad y ya siguiendo todo el procedimiento que nos comentó anteriormente muy amable el maestro Víctor Hugo. Entonces, bueno, a lo que voy, que, o sea, al fin de cuentas, también son cuestiones laborales las que tenemos que estar manejando de la mano con los contribuyentes, porque luego son aspectos que los pasan por alto. Entonces ya a la mera hora puede ser que llegue a alguna sanción que les puedan aplicar por la omisión en ello. Entonces, pues sí, más que nada sería como ese punto en el que tenemos que estar atentos, estar ahora sí que checando las disposiciones más actuales para no perdernos sobre ese punto. Ese es mi comentario, estimado. Muchas gracias, estimado Manuel. Adelante, mi estimado Claudio. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Una disculpa por la tardanza, tío, pero tuve por aquí un problema técnico. Y complementando lo que comenta el máster Víctor y el máster Emanuel, si bien es cierto que la PTU es un tema inmediato, por decirlo de esa manera, no debemos de tomar o dejar fuera, más que nada, en el caso de las personas morales, que ya deberían de haber realizado su asamblea general ordinaria en el mes de abril para la aprobación de los resultados. Eso es por un lado. Y por otro lado, en el caso de las personas físicas, determinar realmente si tuviste una utilidad y cuál es tu proyección para fin de año. Y este punto se tendría que darle mayor énfasis a lo que viene siendo la persona moral. ¿Por qué? Porque si la persona moral en su declaración anual tuvo un coeficiente, un aumento del coeficiente de utilidad, lógicamente le va a pegar en sus pagos provisionales y tendría que hacer una proyección, o en su caso, si la empresa maneja presupuestos, tendría que estarlos analizando desde ahorita para ver si es conveniente solicitar en el mes de julio, tal y como lo marcan las disposiciones fiscales, la reducción del coeficiente. Eh, no olvidemos que no todo es contable, no todo es laboral, sino que también hay que hacer proyecciones, sino también hay que hacer también presupuestos.
sobre todo en aquellos contribuyentes, persona moral, repito, que tuvieron un incremento en su coeficiente de utilidad. Entonces, hay que empezar a analizar cómo va a ser tu año, cuál es el contexto que vas a tener de aquí a julio, por decirlo de esa manera, que se tendrá que partir en 2 puntos, de aquí a junio, julio, para ver cómo quedas y a partir del segundo semestre, cómo quedarías. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar viendo todo el contexto económico, financiero y fiscal para ver dónde quieres tú caer como contribuyente. Esto no es hacer solamente una planeación fiscal, sino hacer una planeación financiera que te permita llegar a un resultado óptimo sin que te afecte tanto a ti como empresa o a ti como contribuyente. Esta sería la primera parte del comentario. Adelante, Hugo. Muy excelso, como siempre, mi estimado Claudio. Un punto muy fino, lo que comentas, eh, al menos por nuestra parte, y aparte de todo lo que han comentado atinadamente, puntos bastante interesantes. Hay un punto que también ahora en estos días estaba viendo unos casos de unas devoluciones, por ahí te había comentado. Eh, Importante ver también dentro de estas, como mencionaba el maestro Emanuel, devoluciones rechazadas, ¿no? Que ahorita están a tope al día por día y vemos en redes sociales que todo el mundo dice, bueno, yo te ayudo con esto, con lo otro, con aquello, ¿no? Y bueno, también importante ver aquellos casos donde, por ejemplo, son asalariados, tienen ingresos por intereses, pero también tienen o tuvieron ingresos por indemnizaciones, ¿no? Si hacemos un pequeño cálculo, eh, a- pudiera ver, pudiera darse, aparte de incluir las deducciones personales, un aparente saldo a favor, al menos, pero he visto y he estado observando algunos casos donde no hacen realmente un cálculo de los ingresos, del ICR, perdón, de los ingresos no acumulables, y eso disminuye ese saldo a favor en casos sobre todo de indemnizaciones. Eso es por un lado. Y por otro lado también tenemos que ver, al menos en forma paralela, como bien dice Tocayo, en ese punto, eh, sobre todo el aspecto de la discrepancia fiscal, ¿no? Y como también decía el maestro Emanuel, hay que concientizar a los clientes a llevar al menos controles adecuados que, que, que me permitan detectar esa discrepancia. Dicho sea de paso, realmente este concepto no está regulado dentro de una facultad de comprobación, de acuerdo al artículo 42 del código. Pero bueno, adelante, Tocayo. Sí, muy bien. Estoy de acuerdo con esos puntos. Digo, el maestro Manuel hablaba de esta disciplina que habría que inducir a los contribuyentes, a los clientes, porque pues si bien es cierto que la autoridad está obligada a devolver el saldo a favor del impuesto sobre la renta y que a su vez tiene que cumplir con los plazos que establece la propia normatividad, pues también es cierto que hay protocolos que cumplir y muchas veces, de manera lamentable, pues los clientes, los contribuyentes, pues o no los conocen o si los conocen deciden ignorarlos. Y bueno, pues al final del año es cuando se echa de menos esa situación y resulta que o el uso del CFDI en una deducción personal no estuvo correctamente asignado y entonces pues ya no opera la devolución automática porque pues dice la autoridad, oye, no coinciden tus números con los míos y pues si quieres el saldo a favor, pues lo vas a tener que solicitar a través del proceso conocido, que ya no es la automática, y bueno, entonces entramos en una situación de toma y daca, de aclarar, de presentar documentos, lo cual lleva a extender el plazo para hacer la devolución. Entonces, yo creo que sí valdría la pena hacer un checklist de los requisitos que tienen
que cumplirse con las deducciones personales, los límites, eh, las personas que están consideradas en cuanto a estos beneficiarios que el contribuyente pudiera incluir para evitar, diríamos que ahorita la autoridad está en el tema de, por alguna razón desconocida, se comenta, como lo dice el maestro Claudio, que no hay dinero, se comenta eso y bueno, pues dicen que cuando el río suena es por algo, ¿no? Pero todavía no tenemos una versión oficial. Lo cierto es que la autoridad pues dice, oye, pues yo no te quiero devolver y además tú me estás dando los elementos para que yo no te devuelva, pues entonces yo soy de aquí, ¿no? Aquí me quedo hasta que puedas corregir esa situación. Entonces yo creo que sí es muy importante revisar el pasado para arreglarlo ahora y ver qué está sucediendo con los saldos a favor. Y por otra parte, justamente irlo pues curando, irlo resolviendo, irlo modificando para que no vuelva a suceder en el año siguiente. Yo quiero aquí, aprovechando lo que comentaba el maestro Claudio respecto al coeficiente de utilidad, también, aunque parezca muy obvia la recomendación, pues sí es muy importante modificar en los papeles de trabajo el coeficiente de utilidad, porque muchas veces copiamos el Excel del año pasado y lo único que vamos moviendo son los ingresos nominales del ejercicio, pero no se llegan a modificar las cifras con las que trabajamos el año pasado. Y dos o tres cifras muy importantes son, una, el coeficiente de utilidad a partir del pago provisional que se hace del mes de marzo en el mes de abril, pues ya debe de ir con el coeficiente de utilidad manifestado en la declaración del 24. Y si hay algunas empresas que tienen pérdidas fiscales y amortizaron alguna cantidad el año pasado, pues revisar si todavía tienen saldo de pérdidas por aplicar y modificarlas en su Excel o en su papel de trabajo. Y también, por supuesto, el tema de la PTU pagada, porque sí me ha tocado ver que a pesar de que la PTU pagada se empieza a aplicar en el mes de mayo a diciembre, y la dejan tal cual en el siguiente ejercicio, ahorita, por ejemplo, para los pagos provisionales del 2025, y se siguen aplicando en mayo, a partir de mayo, la PTU pagada respecto de la cifra que se pagó en el ejercicio pasado. Entonces, esos tres números, el coeficiente de utilidad, las pérdidas fiscales pendientes de amortizar y la PTU pagada, aunque ahorita todavía no está aplicándose, pero pues ya dejar listo el campo para que se pueda alimentar la PTU que corresponderá pagar en mayo del 2025, que ya estamos en el mes, pues diríamos que dentro de 2 o 3 semanas más. Excelente, tocayo. Adelante, maestro Manuel. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, voy a retomar el punto de las deducciones personales. Sí, ahí hay un punto que tenemos que tener mucho cuidado porque yo recuerdo que en el mes anterior gran parte de los rechazos eran por inconsistencias en las deducciones personales. Entonces, más que nada, yo tuve algunos casos durante el año que detecté a algunos clientes que ciertos gastos que realizaban durante el año los, los aplicaban como deducción autorizada y también querían aplicarlo como deducción personal, entonces lo trataban de aplicar dos veces, entonces ya luego es donde se detecta la inconsistencia. Entonces, más que nada, ese también es un punto que nosotros tenemos que estar cada día con el contribuyente para también nosotros tratar de evitar el abuso en las deducciones, porque yo creo que también, si uno también muchas veces toma el punto de vista de de la autoridad, puede ser que ese sea uno de los puntos que tome en consideración para el endurecimiento de sus controles, porque
yo creo que sí han detectado el uso excesivo de las deducciones por gran parte de contribuyentes, entonces por eso es que ya han puesto como candados más fuertes, entonces por eso sería durante todo el año ir viendo todos estos puntos con el contribuyente para no caer en ese supuesto de que lo apliquen como deducción autorizada y también al final del año querer aplicarlo como deducción personal. Ya cuando lo detectan y lo rechazan, pues ya buscando la forma de que se los hagan válido. Ajá. O sea, entonces ese sería a consideración propia un punto que se tiene que estar manejando con el contribuyente de manera constante. Gracias. Excelente, mi estimado Manuel. Adelante, Claudio. Gracias, Hugo. Mira, primeramente respecto a lo que preguntan de lo del reciclo, recordemos que en resoluciones del año 2025 te establece la opción de no presentarla, con el riesgo inherente que te lleva precisamente para efectos de la determinación de la PTU, para efectos de mostrar en la declaración anual de la persona física a los trabajadores cuando tú generas PTU. Eh, es una opción, no es una obligación. Si tú optaste por haberla presentado, qué bueno. Si no optaste, pues creo yo que se puede solventar muy bien con los papeles de trabajo. Respecto también a lo que se comentaba ahorita de los saldos a favor de las personas físicas, sobre todo, se me hace a mí una tontería por parte de la autoridad fiscal en el sentido de que te está rechazando en automático todo. ¿Qué es lo que te está rechazando? O sea, te dice, ¿sabes qué? Esta es mi declaración, este es mi resultado, este es mi impuesto, esto es lo que te retuvieron y esto es lo que tú estás teniendo de saldo a favor. Pero, ¿qué es lo que está haciendo la autoridad? Tácitamente te está rechazando el 70-75% de tu saldo de personas físicas, tu saldo a favor. ¿Por qué? Porque si tú ya lograste entrar al buzón tributario y le vas a dar seguimiento a la devolución en automática, tú ves la causa de rechazo y prácticamente son las mismas cifras. No hay nada raro fuera de deducciones personales o ingresos omitidos, etcétera, sino que la autoridad por default ha estado rechazando la mayoría de los saldos a favor, porque en unos te dices, te lo rechazo completamente, en otros te dice, te entrego parcialmente, pero en otros ni te dice una cosa ni te dice otra cosa, sino únicamente te deposita una parte, te dice devolución parcial. Pero al momento en que tú checas las cifras que para la propia autoridad fiscal, son exactamente las mismas. Entonces te preguntas tú, o sea, ¿cuál es el juego de la autoridad? ¿Tú qué pudieras hacer? Eh, enviar como han dicho ustedes también hace rato, enviar tu declaración o tu devolución de forma manual. Pero ¿qué te va a conllevar esto? Te va a conllevar incluso que la autoridad también erróneamente está solicitando hasta la contabilidad de un contribuyente salgado. Lo está haciendo en base a machote, no en base a una disposición de ley. ¿Qué te pide? Te pide eso, te pide los propios comprobantes fiscales de nómina, que eso se supone que ya los tiene. Te pide los estados de cuenta bancarios donde tú correlaciones las deducciones personales, pero también te lo pide de esa manera para que ellos puedan detectar cualquier otro ingreso que pudieses tú tener dentro de tus estados de cuenta. Entonces, ¿qué se pudiera hacer? Si tú realmente tienes certeza de que no tienes nada raro en tu estado de cuenta, mete la devolución manual completa. Si no, tienes dos opciones. Una, y las dos opciones más que nada son un poquito en el aire, por decirlo de esa manera. Prodecon pues realmente ya no es un aliado del contribuyente, es un aliado prácticamente de la autoridad fiscal. Y la otra también es o meter recurso de revocación o irte directamente al juicio de nulidad. Pero en ambos casos tú tendrías que ver costo-beneficio, sobre todo para ver si te conviene hacer todo ese trámite o ya realmente darlo por perdido. En redes sociales se está haciendo mucho eco en ese sentido de que mete la devolución manual, yo te ayudo,
bla, 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 o sea, te la pintas muy bonito, estoy de acuerdo, pero desafortunadamente el criterio de la autoridad no es ese. El criterio de la autoridad es diferirte, este, desanimarte a ti como contribuyente para que solicites esa devolución y ellos hacerse como el tío Lolo, sin ninguna atención para ti. Entonces, sí tienes tú que medirle hasta dónde quieres hacer ese punto y hasta dónde quieres hacer esa devolución. Te digo, sí se puede hacer, pero desafortunadamente, por lo que se comenta mucho en redes sociales, el gobierno ahorita no tiene dinero. Entonces, es un punto que no va a poder solventar mucha parte de la autoridad. Y adicionalmente, es muy posible que sobre todo en las personas morales y en aquellos contribuyentes que tengan ingresos un poquito altos de 10, 15, 20 millones para arriba, es posible que la autoridad ya te requiera la declaración anual si es que por X causa tú no la presentaste. ¿Por qué? Porque esa va a ser otra manera para la autoridad de poder sacar dinero, incluso, sobre todo en los asalariados. Y me atrevo a pensar también que en los asalariados los van a requerir directamente. No van a hacer el proceso que normalmente han hecho, de primero mandarte la invitación y posteriormente emitirte el requerimiento. Te digo, recordemos que las multas por la no presentación de una declaración rondan aproximadamente de 20,000 pesos. Entonces, la autoridad está viendo una oportunidad, digo, perdón por el comentario, ese es a título personal, la autoridad está viendo un nicho de oportunidad para poder recabar recursos a través de las multas. Quisiera la participación, Hugo, adelante. Excelente, excelente, mi estimado Claudio. Fíjate que la parte final que comentas es bastante interesante y voy a decir por qué. Justamente ayer a un contribuyente, bueno, a dos contribuyentes, solicitó, primero le rechazaron su devolución y era un monto más o menos interesante. Posteriormente se presentó se solicitó vía en forma manual. Y al otro día le mandan vigilancia profunda express. Están requiriendo todo, o sea, como prácticamente como si fuera una auditoría. Pero ustedes saben, en este caso, le mandaron la invitación. No le, no le, no fue un requerimiento, un acto administrativo, no, en forma imperativa, sino que cordialmente le mandaron el acto administrativo, perdón, la vigilancia profunda express, donde prácticamente es una revisión de gabinete, ¿no? También a la par y a la contraparte también le mandaron lo mismo, o sea, como bien dices, es una área de oportunidad que ahorita está teniendo el fisco y se está yendo por ese lado para obviamente recaudar fondos, ¿no? Porque sí, he visto en algunas partes que lo han comentado en diferentes foros que ahorita el gobierno no tiene dinero, pero entonces se están yendo por ese lado para tratar de subsanar justamente esos fondos. Adelante, tocayo. Muy bien, pasando a otro tema, eh, es una situación aquí también muy importante, el envío de la llamada balanza del mes 13 para aquellas morales y físicas que están obligadas a hacerlo y que se envía posteriormente a la presentación de la declaración anual. En el caso de las morales, el 20 de mayo, en el caso de las físicas, el 22 de abril a más tardar. Y esa balanza del mes 13, que por supuesto es una balanza financiera, es una balanza con información financiera, pero que pudiera incluir algunos datos de carácter fiscal. En mi opinión, esa balanza solamente debe de traer respecto a la que se mandó normalmente de diciembre, porque recuerden que la de diciembre se debió haber enviado en febrero en un proceso normal para aquellas
Aquellos contribuyentes que están obligados a hacerlo, lo debieron enviar en febrero, los primeros 3 o 5 días hábiles de febrero, dependiendo si es moral o física. Y esta del mes 13, que también es diciembre, pero pues se le suele llamar mes 13 porque incluye ajustes, en mi opinión solamente debieran aparecer básicamente 2 ajustes. El primero es el que tiene que ver con el registro contable del impuesto sobre la renta anual definitivo, porque es un dato aquí muy importante y ojalá esto pudiéramos platicarlo en alguna otra emisión del programa. El registro contable del llamado ISR, pago provisional, y que muchos desconocen que en muchos casos ese pago mensual pudiera no ser un impuesto sobre la renta y que tiene que llevar su registro contable correcto. Entonces, ese pago provisional que se hace y que el 14 de la ley del impuesto sobre la renta le llama a cuenta del impuesto anual, debiéramos calcular el impuesto anual mes a mes con las cifras que tenemos y debiéramos irlo contabilizando de manera adecuada. Entonces, en diciembre, cuando ya hacemos el cálculo de los operadores fiscales, como lo es el ajuste anual por inflación, ya sea acumulable o deducible, o la deducción de inversiones, ya con el factor de actualización a diciembre del 2024, se hacen estos ajustes ya de manera definitiva, pues ese registro ya no es financiero, es un registro que se hace en cuentas de orden. Pero estos cálculos, a su vez, nos llevarán al impuesto sobre la renta anual definitivo, porque se entiende que mes a mes lo fuimos calculando para determinar si ese pago mensual efectivamente es un impuesto sobre la renta, que muchas veces ese pago mensual no es un impuesto sobre la renta y entonces se tendría que contabilizar como una cuenta por cobrar y pudiera ser que en los meses posteriores sí llegara a haber un impuesto sobre la renta. Pero más allá de esto, que pudiera ser un tema de otra emisión del programa, mi recomendación aquí sería revisar la llamada balanza 13 con el ajuste del impuesto sobre la renta anual definitivo, que es el que se pagó a más tarde el 31 o el 30, dependiendo si es moral o física, y en el caso de las cuentas fiscales que deben estar en las llamadas cuentas de orden, pues lo que tiene que ver con ya la cifra final de las pérdidas, la CUCA, la CUFIN, y desde luego el ajuste anual por inflación, ya sea acumulable o deducible, y la deducción de inversiones. Entonces, estos puntos habría que revisarlos y deben estar incluidos en la llamada balanza del mes 13, que se tuvo que haber enviado en el caso de las morales el 20 de mayo y de abril, y en el caso de las físicas ahora el 22 de mayo. Ese es un tema también que sigue a la presentación de la declaración. Excelente, tocayo. Muy bien. A ver, antes de pasarle aquí el micrófono a mi estimado maestro Manuel, hay una pregunta aquí el contador Gerardo está diciendo, bueno, escribió un reciclo persona física ya o tiene la obligación de presentar declaración anual. Para evitar riesgos sería conveniente presentar los datos informativos, depósitos no mayores a 600,000 y otros datos. ¿Qué opina? ¿Cómo ve, maestro Manuel? Este, sí, gracias. Bueno, aquí como comentó anteriormente el maestro Claudio, esa es una opción, no es una obligación. O sea, por ejemplo, en este caso, si vemos que, por ejemplo, la ley no regula que se tenga la obligación de presentar esos datos informativos si no superan los límites que la misma ley indica. Entonces, pues, desde mi punto de vista, no creo de que sea necesario, salvo su mejor opinión de ustedes. Muchas gracias, mi estimado Manuel. Adelante, Claudio. Gracias, Hugo. Complementando lo que comentaba el buen maestro Víctor,
respecto a ir haciendo mensualmente un ajuste del impuesto anual final, el impuesto a la renta final. Es a lo que yo me refería en parte hace rato, con respecto a que tú a partir de ahorita, si eres persona moral, o más bien a partir de abril, es cuando tú deberías de empezar a hacer una planeación. Deberías de ver hasta dónde quieres llegar y deberías de estar visualizando o proyectando el impuesto mes con mes de tu ejercicio, de cómo vas cortando, como bien dijo el maestro Víctor, cortando mes con mes, cómo hacerlo, a dónde quiero llegar, para qué, para que en lo que resta del año te permita eh, tener opciones y te permita hacer movimientos. ¿Para qué? Para disminuir este, el impuesto sobre la renta a cargo y en su caso disminuir también lo que vendría siendo el coeficiente de utilidad. ¿Y por qué no puedo, y por qué no pensar en generar una pérdida fiscal si tienes un coeficiente bajo? Entonces, digo, son proyecciones, son planeaciones que tú tienes que ir viendo, tienes que ir haciendo precisamente para que el fisco no se beneficie, pero tú como contribuyente tengas un beneficio mayor. Ahora bien, otro punto que comentaba también el maestro Víctor es respecto a las pérdidas fiscales. Y tú tienes que tener un control, como ya lo comentó, perfectamente definido de pérdida fiscal. Recordemos que la propia disposición te establece que si tú en el ejercicio no aplicas la pérdida que podrías haber aplicado, pierdes ese derecho. Ahora, también un punto muy importante, la autoridad te puede revisar 5 años atrás, pero las pérdidas fiscales pueden revisar hasta 10 años atrás. Entonces, sí son puntos que tú tienes que estar considerando si es que tienes pérdidas fiscales por aplicar y tienes que llevar perfectamente definido tu control para ver qué vas a aplicar y sobre todo, si quieres hacer una proyección y quieres hacer un ajuste mensual del impuesto definitivo, irlas aplicando para ver a dónde llegas. Adelante, Hugo. Híjole, andan muy bravos hoy, con bastantes puntos muy finos. Bueno, esperemos estar a la altura. Fíjense que estaba revisando a una empresa justamente hoy por la mañana y, y bueno, pedí toda la información, balanzas, estados financieros, actas de asamblea, lo que son aportaciones, en fin, ya sabemos todo lo que hay que pedir y solicitar a la gente, ¿no? Y a veces lo miran a uno un poco feo, ¿no? Así como que ya viene este contador, ya nos va a pedir un montón de cosas, pero bueno, es parte de lo que hacemos día a día. Y hice así una pequeña corrida de una proyección y me dio negativo, es decir, por decirse, una empresa cobran o tiene una cobranza de, no sé, 5 millones en un mes. Y en egresos, ahí tiene un desfase porque eh, los sueldos prácticamente abarcan el 60% y tiene una minoría en cuestión de los acreditables, en cuestión de los gastos. En el concepto de las marcas no lo tiene ni registrado como intangibles, no tiene, y ya tiene tiempo esta empresa, ¿no? 25 años. Y bueno, son cosas que de repente salen y al momento de hacer un flujo, digo, oye, a ver, préstame toda la gente, ¿no? Préstame tus nóminas, préstame tus reportes y me daban siempre negativo, o sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que nada más hacer un pequeño cálculo, un flujo, sale con que estás teniendo un gasto mucho mayor y la cobranza es un 20-30% menor. O sea, prácticamente eh, esta pequeña proyección o este flujo no te está dando. Entonces hablo con la persona y le digo, oye, pues aquí hay que replantear algunas cosas, ¿no? Porque estás prácticamente ya con números rojos, ¿no? Y viendo sus saldos de bancos, pues están bien disminuidos. Pues prácticamente te está, llamámoslo así, te está comiendo toda la operación. Entonces,
como bien decía, ahorita bien comentaba Claudio, y el tocayo y el maestro Manuel, pues hay que hacer proyecciones. No, saliendo el anual, muchos dicen, no, pues ya estamos del otro lado, muy light, muy relax, vámonos a Cancún, vámonos a Los Cabos, este, pero, espérenme, o sea, ¿dónde está la parte financiera, no? La parte de las proyecciones, de la parte de la planeación, para que me permita ver opciones, tengo que tener un mapa, pues, más amplio de maniobrar fiscalmente. Adelante, Tocayo. Sí, me hiciste recordar prácticas de cuando yo era estudiante y practicante en los despachos de auditoría y que se presentaban los dictámenes fiscales. Una vez que se presentaban los dictámenes, pues era una sola voz. ¿Sabes qué? Ya terminamos, nos lo recibió el SAT, ya nos sellaron, se cierra el despacho y vámonos todos de vacaciones. Oye, ¿y los papeles de trabajo? Luego. Y ese luego no llegaba. Llegaba primero la revisión y cuando ya se estaba atendiendo, pues no se tenían los papeles, ¿no? Digo, derivado de estas prácticas. Entonces, sí, sí está muy bien que los contadores, de hecho, ya viene el 25 de mayo, celebración para los contadores, las contadoras, pero pues hay que tener toda la información lista. Y yo pues ya quisiera, porque no sé, bueno, salvo que digas otra cosa, tocayo, si esta es mi última participación en esta emisión, pues nada más añadir el tema de que muchos contadores deciden, una vez presentada la declaración anual, pues iniciar con una reestructura de sus catálogos de cuenta, de su forma de contabilizar, pues a veces porque son clientes nuevos los que llegan al despacho o a veces porque pues estaba esperando justamente que concluyera el ejercicio. Pues me parece una buena práctica siempre y cuando se tenga la intención de mejorar los reportes financieros, etcétera. Y pues aquí mi recomendación sería, pues que esa póliza de saldos iniciales que tendría que ser con fecha de diciembre del año pasado, pues verificar que esos saldos iniciales sean los correctos, tanto a nivel cuenta como subcuenta, el nivel que se desee manejar, y desde luego verificar que coincidan con los reportes presentados al SAT, que es al cierre del año, 31 de diciembre, y que a su vez fueron los reportes que se debieron haber presentado de manera en la asamblea ordinaria que comentaba el maestro Claudio y que se debió haber hecho en abril. Hay quien no la ha hecho, digo, aquí depende también de la convocatoria que realicen los accionistas. Hay quien la va a hacer ahorita en mayo y ahí pues también es muy importante revisar el tema de las cifras ya encaminadas al tema de los dividendos. Pero retomando el punto, pues nada más para aquellos que quieran aprovechar el inicio del ejercicio para modificar la estructura de su catálogo de cuentas, sus pólizas, la mecánica del registro contable. Incluso hay quien llega a modificar el paquete o el software de contabilidad que están utilizando, pues verificar que esos saldos iniciales se capturen con fecha de diciembre del año pasado para que el 1 de enero tengamos los saldos iniciales correctos. Hay sistemas de contabilidad como por ejemplo el COI que permite cargar el catálogo de cuentas y al mismo catálogo ponerle saldos iniciales. Yo no se los recomiendo, yo les recomiendo más bien una póliza de saldos iniciales y verificar que coincidan con las cifras manifestadas en la declaración anual y la que a su vez se presenta en el informe anual a la Asamblea de Accionistas. Excelente, Tocayo. Muchas gracias. Adelante, maestro Manuel. Sí, gracias, maestro. Bueno, ya como mi participación final, lo que le recomiendo yo, que por ejemplo, ya que vimos en este mes de abril la gran cantidad de negativa que hubo por parte de la autoridad para efectuar las devoluciones, el que no paremos ahí, que
también podemos utilizar medios de defensa en los cuales podemos utilizarlos para que la autoridad cumpla con la obligación que tiene de que se encuentra regulada dentro de la ley, de devolvernos las cantidades que procedan conforme a las leyes fiscales, porque si vemos dentro del mismo artículo 117 del Código Fiscal, como en el tercero de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, son causales de procedencia cuando la autoridad nos niega devoluciones de cantidades que tenemos derecho conforme a lo que indican las leyes. Entonces, no todo está perdido. Que la autoridad diga, ¿sabes qué? Es esto lo que se va a aplicar a partir de esta fecha hacia adelante, que les vamos a negar las devoluciones y todo. Entonces también nosotros podemos hacer valer los medios de defensa. Nada más lo que sí yo recomiendo que se cumplan ahora sí que de manera estricta todos los requisitos de forma, todos los documentos adjuntos que se le deben de presentar para que no demos motivo a que nos la rechacen. Ajá, acá entonces ya en el caso de que la autoridad se niegue a efectuarnos las devoluciones, se puede recurrir a estos medios de defensa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Manuel. Adelante, Claudio. Híjole, pues muy buen programa, te digo, pero como dice acá mi estimado Víctor, falta tiempo para más temas. Esperemos que en otras programas subsecuentes abordemos otros temas que de interés, te digo, y también te digo, o sea, como bien comentan, eh, recordemos que no todo es fiscal, todo, más que nada todo es financiero. Recordemos, si te quieres ir primero a lo fiscal, estás muerto como contribuyente. Primero tienes que estar financieramente bien, financieramente hacia dónde quieres ir para poder llegar a un resultado fiscal que tú consideres. Sí, coincido con muchos de los comentarios que hace tanto el maestro Víctor como Manuel como tú, Hugo. Y ver todo, te digo, para tener todo y ver todo para que tú como contribuyente tengas el mayor beneficio de tus ingresos, de tus egresos, de tus deducciones personales, etcétera, etcétera. Pero también, también como decimos, no todo es fiscal, es financiero. Concluyo mi participación, te digo, como siempre lo hemos hecho, un saludo a todos nuestros amigos puristas que sabemos que no nos ven ahorita, pero posteriormente nos verán. Saludos puristas. Hasta luego. Muchísimas gracias, Claudio, tocayo. Gracias, maestro Manuel. Un gusto y a los que nos acompañan. La verdad, siempre ha sido un Gracias. honor y aquí estaremos listos para la próxima, en 15 días. Muchísimas gracias a todos ustedes. Tengan una excelente noche. Excelente noche. Hasta luego.